Hoy en Radio Resultados. El Senado de la República elimina el fuero presidencial. Diputados federales podrán buscar reelección sin dejar el cargo. El gobierno federal firma decreto para otorgar estímulos fiscales a la frontera sur. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente López Obrador agradeció a los senadores por la aprobación de la reforma constitucional para eliminar el fuero presidencial. Quiero agradecer mucho a los legisladores, en este caso a los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos de quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico. El gobierno de México anunció este viernes un programa de estímulos fiscales en la frontera sur, similar al que ya funciona en la frontera norte. Así lo explicó Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Hay una economía regional que cruza las líneas nacionales y que tenía que haber condiciones similares. En el caso de la frontera sur, ese parece ser el caso, la misma racionalidad en el caso de Chetumal, pero ese es ligeramente distinto en el caso de los otros municipios. Tenemos 23 municipios en la frontera sur y la motivación principal radica en la diferencia entre las condiciones que existen entre el sur del país y el resto del país. Por ejemplo, al mismo tiempo se anunció una ampliación del programa de estímulos fiscales en la frontera norte hasta 2024. Vamos a ampliar la vigencia de este decreto porque estaba firmado para 2 años. Se amplía hasta finales de 2024. Se amplía para que tenga vigencia hasta el final de nuestro gobierno. El jefe del Ejecutivo anunció que Chetumal, Quintana Roo, volverá a ser una zona franca libre de impuestos de importación. Chetumal va a volver a ser una zona franca, libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales. López Obrador dijo que en su gobierno no están de acuerdo con la reelección de legisladores. Se hicieron cambios a la Constitución para permitir la reelección de diputados. Está en la Constitución. Entonces, eso está, vamos a decir, permitido, lo promovieron los de los gobiernos anteriores. Nosotros siempre nos hemos opuesto a eso. Reporte Coronavirus. La Secretaría de Salud informó este jueves el registro de más de 8,000 nuevos casos de COVID-19, con lo que las cifras llegan a 1,078,594 casos de COVID-19 en México. A las cifras también se agregaron 645 fallecimientos, por lo que 104,242 personas han perdido la vida por esta causa. Nacional. El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del presidente de la República y permite que se le juzgue no solo por traición a la patria, sino por delitos de corrupción electorales y todos los demás como cualquier ciudadano. Los diputados de la actual legislatura podrán ser candidatos y reelegirse de manera consecutiva, sin tener que solicitar licencia al cargo y mantendrán sus prerrogativas económicas. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo con los lineamientos para participar en el proceso electoral de 2021. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT, se negó a usar cubrebocas en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le recordó que en el recinto se debía utilizar todo el tiempo el cubrebocas. La sesión se interrumpió para que los consejeros del INE se dirigieran a sus oficinas y entonces seguir la sesión por videoconferencia. Karen Castrejón es la nueva dirigente del Partido Verde Ecologista de México. Sustituye en el cargo al diputado Carlos Puente.
quien participó en la elección a través de videollamada porque dio positivo a COVID. Por primera vez en el Partido Verde, una mujer asume la dirección nacional. Al concluir el proceso de fiscalización de las campañas en Hidalgo y Coahuila, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó imponer multas por 26.1 millones de pesos a los partidos políticos, debido a que incurrieron en diversas irregularidades. Economía. La economía de México creció 12.1% en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el trimestre anterior. Esto impulsado principalmente por las manufacturas, lo que confirma que la demanda externa es el principal motor de la recuperación económica. Sin embargo, con este rebrote, el PIB recuperó apenas el 60% del desplome registrado en el segundo trimestre de 17%, provocado por el cierre de las actividades productivas debido a la pandemia. Esto de acuerdo con las cifras del INEGI publicadas este jueves. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío número 17 se extenderá sobre el norte y noreste de México, interactuando con inestabilidad en la atmósfera superior y el abundante ingreso de humedad generado por el río atmosférico número 1, originando descenso de la temperatura. Se pronostica ambiente frío con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, y se registran temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en Sonora, Estado de México y Puebla. Información de los estados. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar su controversia constitucional contra la extinción de los 109 fideicomisos. El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió el primer caso de violencia política contra las mujeres en razón de género y dio vista a la Fiscalía General del Estado para que siga la indagatoria contra funcionarios municipales de Isla Mujeres por actuar contra la actual diputada local panista Atenea Gómez. El Congreso de Morelos aprobó la obligatoriedad del uso de cubrebocas en la entidad con el fin de evitar el incremento de contagios de COVID-19. Lo mismo en Nayarit, diputados locales aprobaron que sea obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y sancionarán a las personas que no lo porten con 36 horas de cárcel o multas de hasta 1,700 pesos. El Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Veracruz otorgó una suspensión provisional a Fidel Curi, dueño del equipo de fútbol Tiburones Rojos del Veracruz, que ordena que le sean devueltos todos los bienes, entre ellos el estadio Luis Pirata Fuentes. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que abandonará la Casa Blanca si el colegio electoral vota por el mandatario electo demócrata Joe Biden. En lo más cercano a conceder su derrota, el republicano Trump afirmó que si Biden logra la certificación como ganador de las elecciones por parte del colegio electoral, él dejará la Casa Blanca. Los desarrolladores rusos de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V dijeron el jueves que AstraZeneca debería intentar combinar su inyección experimental con la fórmula rusa para aumentar la eficacia. Rusia afirmó que su vacuna Sputnik V es 92% efectiva para proteger a las personas del COVID-19, según los resultados de los ensayos provisionales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió este jueves que no se vacunará contra el nuevo coronavirus y puso en tela de juicio, sin aportar pruebas, la eficacia del uso del cubrebocas para evitar los contagios entre la población. Bolsonaro también negó que alguna vez se haya referido a COVID-19 como una gripecita, un término que usó en al menos 2 ocasiones públicamente, una de ellas en la Red Nacional de Radio y Televisión. Alemania superó este viernes el 1 millón de infectados desde el inicio de la pandemia de coronavirus, anunció el Instituto de Vigilancia Sanitaria Robert Koch. Registra menos decesos que ningún otro país europeo, con 15.586. El país lleva casi un mes en cuarentena para frenar la segunda ola de la pandemia. La medida comenzó el 2 de noviembre, luego de un alarmante aumento de los contagios diarios. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está muy consternado por imágenes que presuntamente muestran ataque a un ciudadano afrofrancés por parte de la policía de París. Las imágenes se difundieron a través de redes sociales. En Francia, existe una controversia de ley que limitaría la capacidad de los periodistas para mostrar imágenes de los agentes de la policía francesa desempeñando sus labores. Tecnología. Una nueva mini consola nostálgica está por llegar al mercado. Se trata de la Retro Station de Capcom, que se venderá a partir del 1 de diciembre y que contendrá títulos famosos de la compañía. La consola tendrá forma de televisión antigua. La popular franquicia de videojuegos Pokémon cumple su primer cuarto de siglo el próximo año y para celebrarlo, The Pokémon Company presentó este jueves el logo conmemorativo por los festejos de los 25 años. Esto ocurrió durante el tradicional desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Ahí, un enorme Pikachu inflable desfiló junto con otros personajes famosos en las calles de Manhattan.
Espectáculos. La pandemia de coronavirus ha obligado a que las películas se estrenen en plataformas de streaming. Ahora, el lanzamiento de Godzilla vs. Kong, que está previsto para el 21 de mayo del 2021, apunta a que la producción también llegará a algún servicio de video bajo demanda. Netflix y HBO son los candidatos. La plataforma de HBO Max prepara una serie de Joker, donde veremos el desarrollo de otros villanos importantes, aunque se centrará más en la ciudad de Gotham. Y el desarrollo de los distintos villanos, no se descarta que se pueda tener algún cameo o pequeña participación de Joaquín Phoenix, o bien, finalmente, ver una versión más adulta de Bruce Wayne o Batman, aunque todavía está en desarrollo la posible trama. Deportes. Y este jueves se jugó el segundo día de los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. La máquina de Cruz Azul golea a domicilio 3-1 a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, mientras que Pumas, también de visitante, domina al Pachuca 1-0. Y en la jornada del Día de Acción de Gracias de la NFL, los Tejanos le ganaron a los Leones 41-25, mientras que Washington derrotó a Dallas 41-16. Y en más de la NFL, el quarterback de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, dio positivo a COVID-19 y podría perderse varios juegos. Esto luego de los brotes que se han registrado en la franquicia. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Recuerden que es fin de semana, pero debemos evitar hacer reuniones o fiestas y evitar salir lo más posible para no propiciar más aumento de casos de COVID-19. Es importante también el uso de cubrebocas, caretas plásticas y gel antibacterial. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Radio Resultados.